Hola, gusto compartir de nuevo este espacio con ustedes, hoy con un tema que podríamos decir todavía un poco tabú en nuestra cultura, en nuestro ambiente, y que quiero compartir la opinión de los colegas en breve, pero antes me voy a presentar. Soy Peggy Figueredo, psicóloga clínica y coordinadora general de Metanoia. Voy a dar el espacio a la compañera para que se presente. ¿Qué tal? Yo soy Lía Cuña, también soy psicóloga clínica y terapeuta en Metanoia. Ok, hola Lilia. Y nos acompaña hoy el licenciado, también psicólogo clínico Jorge Cardoso, egresado de la UNA. Él tiene estudios en terapia basadas en evidencias, entrenamiento en protocolo de suicidio desde la DBT y también entrenamiento en habilidades desde la DBT. ¿Qué tal, Jorge? Un gusto que estés compartiendo con nosotros. Igualmente un gusto estar acá con ustedes y hablar de este tema que la verdad que me gusta bastante y nada, me parece una muy buena oportunidad para, para hablar un poco más al respecto. Súper, bueno, Jorge, y ¿cómo? sí, yo quería hacer una breve introducción con relación a nuestro tema, eh, Ujú. que en realidad estamos enfocados hacia Noviembre Azul, pero ¿qué es realmente Noviembre Azul? Se refiere a esta campaña anual de concientización que se enfoca en la salud de los hombres contra el cáncer de próstata específicamente, pero es una promoción con un enfoque que podemos decir de la salud integral masculina. Y hacia ahí nosotros queremos enfocar nuestra charla el día de hoy. Y como sabemos, Totalmente. Jorge trabaja más con los hombres, entonces por eso nos pareció luego espectacular que él esté acá compartiendo un poquitito y por eso vamos a hacerle ahora unas cuantas preguntas. Primero, luego, según vos, ¿cuáles son algunos motivos específicos que le llevan a los hombres a pedir ayuda terapéutica? Ok. Bueno, hablando un poco también sobre el Noviembre Azul, hoy día ya lo que empezó como una campaña para capaz la promoción o la prevención de el cáncer de próstata y demás, hoy día ya es como de salud integral, así mismo como Ujú. dijo PI, con relación al hombre, y también se está enfocando mucho en la salud mental, por suerte. Entonces, nada, quería dejar un poco, comentar un poco de eso. Y con respecto a cuáles son los motivos principales, al menos que yo me doy cuenta, también quiero, pero sí me gusta mucho informarme sobre este tema y todas los estudios que estoy haciendo, las formaciones que estoy haciendo, mejor dicho, van un poco ligados a este tema. Entonces, con la experiencia que tengo y con lo que voy formándome, los principales motivos, creo que la mayoría está ligado con los estereotipos de género, con los roles que se le dan a los hombres, principalmente de cómo debe comportarse un hombre. Entonces suele haber mucha fricción al momento en que un hombre, principalmente adultos jóvenes, que también es de la población específica con la que trabajo, se sienten se sienten en una situación problemática al no saber cómo enfrentarla de una manera más saludable. O sea, crecimos con la presión social constante de que los hombres debemos ser fuertes, que no debemos mostrarnos vulnerables, y por situaciones de la vida obviamente a todos nos toca y llegamos a un punto en el cual no sabemos qué hacer porque no podemos mostrarnos débiles. Entonces ese creo que es el principal motivo de consulta. Capaz sean otros, pero siempre están muy ligados a los estereotipos de género. Aparte de eso, yo noto también que está muy ligado, partiendo un poco también con el tema de los roles, de lo que sería el estrés laboral y económico en general, ya que se sabe también que durante mucho tiempo el hombre debía ser, no es que puede, sino que debía ser el principal proveedor, el que debe que traer todas los recursos a casa. Entonces eso obviamente es una presión y un motivo más por los cuales los hombres consultan.
Y algo que también quería agregar sería el consumo de sustancias o las adicciones, como a los juegos de azar y demás, o conductas impulsivas, que los hombres tienden a ser mucho más propensos que las mujeres también. Creo que esas serían las tres cosas principales los que yo puntos encuentro. principales. ¿Vos crees Totalmente. que estos puntos que mencionaste les llevan a ellos a consulta va relacionado con esta presión social de la que hablábamos? Totalmente, totalmente. O sea, el no saber qué hacer con esa presión social, bueno, no es una presión activa, es algo que crecimos con eso, pero es como que muchas veces tiende, a lo que hablaba al final, que tiende a buscar formas de distraernos al menos y ni Ujú, siquiera a enfrentar de una forma sana. O sea, buscas, pasa mucho que nos volvemos como adictos al trabajo, o sea, no tiene que ser como juegos de azar o conductas impulsivas negativas, por decirlo de alguna forma, pero puede ser la adicción al trabajo o escapar con actividades como el fútbol ujú. todos los días, con ese tipo de Sí, distracciones sí, para sí. no... Se entiende, pero también esto, imagino yo que tiene algún tipo de señales o indicadores comunes que a los familiares o amigos le pueden llamar la atención y marcar una pauta, ok, aquí está pasando algo. Podemos enfrentar esta situación de otra manera, como para que algún indicador que nos llame la atención. ¿Cuáles pueden ser esos indicadores? Ok, con respecto a hombres, bueno, creo que lo principal, partiendo ya acá de la teoría, lo que más se tiene en cuenta son los cambios en el comportamiento como una señal. O sea, cambios en el comportamiento en el sentido de más ligado aún a los hombres sería la irritabilidad más que la tristeza, por ejemplo. O sea, Ujú, cambios relacionados a la irritabilidad, a la impulsividad y también obviamente el aislamiento. Luego de esas dos cosas que mencioné, también ya van ligados con los mismos indicadores que podrían ser fácilmente con mujeres también, o sea, que no distingue sexo, que sea el cambio de estado de ánimo, ujú, fatiga, hábitos alimenticios alterados. Ah, y otra cosa que va ligado mucho también con los estereotipos es la negación o la resistencia a buscar ujú. ayuda. O Sí, sea, total. uno puede ver que su familiar está en una situación que ya necesita ayuda y por lo general los hombres se niegan o resisten hasta el último a buscar ayuda. Es algo súper, súper común realmente. Y Totalmente. teniendo en cuenta estas dos cosas que estás diciendo, ¿verdad? ¿Cómo crees que se puede abordar esta idea errónea justamente de que los hombres tienen que ser fuertes y que esto pueda afectar para que ellos no se quieran mostrar vulnerables dentro de la terapia y todo? Bueno, dentro de la terapia, teniendo en cuenta lo que dije, que muchas veces los hombres vienen presionados, entonces lo principal sería crear un entorno de apoyo y comprensión, o sea, crear un espacio seguro para esa persona que pueda decir, bueno, acá me puedo ir y puedo decir qué me está pasando, cómo me estoy sintiendo, qué emociones estoy sintiendo, puedo mostrarme vulnerable y no me van a juzgar. O sea, y crear, como digo, ese espacio seguro donde una persona que nunca tuvo la oportunidad de demostrarse vulnerable y es más que le reforzaron durante toda su vida que mostrarse vulnerable está mal, entonces tener ese espacio seguro es lo principal. Y algo que yo tenía muy en cuenta antes de iniciar también con la terapia con el trabajo de la terapia psicológica y demás como psicólogo, era que yo notaba que no habían muchos hombres, más que nada ligados a esto, a enfocados a hombres específicamente, siendo que es un Ujú, grupo que de por sí no tiende a buscar ayuda. Y luego exacto. de eso, eh, sería ya trabajar también dentro de la consulta desafiando los estereotipos de género. Creo que hoy día las redes sociales incluso nos ayudan bastante para poder desafiar esos estereotipos, rebatir ciertas conductas o ciertos pensamientos que solamente nos hacen daño. Ujú. Y, y ya luego ligado a la terapia, lo que se trabaja mucho sería la aceptación, las habilidades de afrontamiento que sean más saludables, validarle a la persona, validar sus emociones y Ujú.
algo súper importante en todo luego sería lo de involucrar a las personas que son importantes para el hombre, en este caso para el Ujú, paciente. ujú. La verdad que relacionado a todo esto que estás diciendo, surgen tantas incógnitas, como por ejemplo, así como mencionaba, sí, los hombres generalmente acuden a consulta o a terapia porque reciben esa presión de afuera, no por motu propio van. Ahora, la primera pregunta, ¿qué tanto acuden los hombres en relación a las mujeres? Y la segunda, ¿cómo crees que influye realmente, si es que influye, esta campaña de Noviembre Azul con relación a que los hombres acudan a terapia? Ok, ok. Bueno, realmente números de forma estadística exacto no te puedo dar, pero sí Ujú, se nota realmente en consulta la cantidad de mujeres que llegan, más que nada por cuenta propia, incluso comparado con hombres. Incluso ujú, hombres que llegan forzados son muy pocos. O sea, no quiero decir, qué sé yo, 2 de cada 10 o algo así porque realmente no sé, pero sí los psicólogos más que nada sabemos que son muy pocos los que vienen, primero que nada, que vienen de por sí y también luego los que vienen por voluntad propia. O sea, es ujú, súper, súper difícil, pero creo que hoy día se está rebatiendo mucho esa idea y ese pensamiento también. Y con respecto a este tipo de campañas como Noviembre Azul o campañas relacionadas a la salud mental de los hombres, yo siento que ayuda bastante, como mencioné también con el tema de las redes sociales, que ayuda principalmente creando conciencia, hablando de algo que durante mucho tiempo fue tabú, durante mucho tiempo hubo mucho estigma al respecto. ujú, eh, Ayudando y compartiendo campañas como prevención del suicidio, prevención de ciertas conductas dañinas y sobre todo brindando información de qué hacer al respecto y también cuáles son los recursos disponibles. Yo suelo ver muchas veces que el Ministerio de Salud, por ejemplo, difunde un PDF donde están todos los centros asistenciales ujú, y esas cosas, por ejemplo, me parecen genial. Sería bueno ujú, que que haya más instituciones o espacios para hombres que se sientan seguros, porque ya de por sí hay una debilidad, por así decirlo, en el sistema que los hombres no están yendo, entonces tenemos que buscar nuevas estrategias para que les sean más fáciles. ujú, Y así como decís que existen muchísimas barreras, tanto culturales como sociales, em, ¿cómo crees que puede ser una forma, aparte, o sea, crees que esta forma que se está implementando ahora es efectiva o crees que puede haber otra forma, no solamente para erradicar dentro de los hombres que van a la terapia, ¿verdad? Sino la gente alrededor, toda la sociedad en sí, para que ya no tengan este miedo, ¿verdad? Y Y bueno, de por sí siempre hay barreras en nuestro trabajo, de por sí es un trabajo que está muy estigmatizado, que hay mucho tabú al respecto, entonces es difícil, incluso hay mucha desconfianza también del sistema de salud y más aún del sistema de salud público, o sea, es normal, digamos, esa creencia de que no, si te vas a un lugar público no funciona, pero no solamente público, solamente enfatizaba eso, pero también la parte privada. Y yo creo que todas esas barreras, como vos dijiste, todas se pueden abordar compartiendo información, en este caso con psicoeducación, como lo decimos nosotros, para combatir, siendo reiterativo, los estereotipos de género. Es que también muchas veces cuando digo género intento cuidarme porque hoy día ujú. es una palabra Sí, que tergiversa totalmente, así es. pero eso también psicoeducando con respecto al estigma que hay, con la falta de acceso y también facilitando, como digo, cuáles son los accesos que tienen las personas en sí, no hablando solo de hombres, dónde puede ir cuando tenga tal o cual problema o tal o cual síntoma específico. O sea, Ujú, tampoco, también saber bien que, qué sé yo, si una persona está con un riesgo suicida inminente,
bueno, capaz no sea lo mejor que me escribas a mí y me preguntes cuándo podemos agendar, capaz sea lo mejor que vayas a, o al hospital psiquiátrico, o al hospital de clínicas o cosas así. Son cosas que uno tiene que psicoeducar o educar directamente a la gente. Así es. Y con relación a esto que decías también, ¿cuál es el enfoque terapéutico que mayormente se está utilizando en los hombres o que más ayuda les brinda a ellos en general? Bueno, la verdad que con respecto a eso no tengo mucha experiencia, como mencioné. Ujú, Yo siempre digo, sea la persona que fuere, sea hombre o mujer, y siempre intento inculcar también a mis conocidos, familiares, amigos, que siempre busquen y siempre se informen acerca de profesionales basados en evidencia, en terapias basadas en evidencia. ujú, Siempre que haya una evidencia acorde, que vos le puedas preguntar a la persona a la cual obviamente le vas a tener que pagar también por el servicio, ¿cómo sabes que este servicio que vos estás brindando está funcionando? Entonces, ujú, siempre que sea basado en evidencia, genial. Y yo al menos, por la experiencia que tengo, puedo decir que la TCC en general funciona bastante bien en hombres, o sea, ayudando a rebatir esas ideas que ujú, son reforzadas por la sociedad durante toda la vida. O sea, ayuda bastante a combatir esas creencias irracionales que uno tiene, a que el paciente pueda cuestionarse y pueda buscar capaz otras alternativas de pensamiento o buscar formas que les hagan acercarse, por así decirlo, a una vida mucho más sana y mucho más fácil, que no tener que vivir como siempre estructurado, mostrándose de una sola manera, porque así le dijeron que tiene que ser. Entonces, sí, como siempre digo, siempre basado en evidencia, que tenga un sustento científico, ujú. entonces estás por buen camino si estás buscando ayuda en general. Excelente, gracias, Jorge. Claro. Y como decís, es ver más todo el tema de buscar ayuda como una fortaleza más que como una debilidad. ¿Y cómo podrías, por ejemplo, decir algunas recomendaciones, algunos tips a las personas que están viéndole, ¿verdad? Llevar un momento difícil en su vida a un hombre que tienen cerca, ¿cómo podrían ellos abordar ese tema también? Ok, ok. Bueno, ¿cómo podría en este caso la sociedad en sí? O sea, sería más bien eh, para familiares y amigos, gente cercana a un hombre que esté pasando por un mal momento eh, no, y esté empezando el tema de ir a terapia o tenga todavía dudas, ¿cómo le podrían apoyar de ese lado? y bueno, yo creo que en general, como está diciendo, que la sociedad en sí, o en este caso personas cercanas en sí, tendrían que buscar ser un espacio seguro para los hombres, ofrecerse como una persona en la cual uno pueda confiar, en la cual yo sé que yo puedo ir y decir cómo me siento sin que esa persona me juzgue o juzgue mis emociones, mis experiencias o cómo yo estoy tomando cierta situación. O sea, que uno se sienta validado, como se dice, ya relacionado un poco a DBT, ya eso. Y bueno, ya que tocamos un poco el tema de la validación, ¿cómo, cómo podemos validar al otro? Y esto también digo, no necesariamente tiene que ser un hombre, una mujer ni nada, sino que en general, pero es súper importante para crear ese espacio seguro que digo. eh, Esto lo hacemos prestando atención al otro, demostrando interés, escuchando atentamente. O sea, obviamente no es lo mismo que yo esté ahora hablando y veo que ustedes me están mirando, que están haciendo gestos. No iba a ser lo mismo teniendo en cuenta la virtualidad, en este caso, que ustedes tengan la cámara apagada, por ejemplo. O sea, iba a ser como Ujú. que yo esté mirando algo negro acá y no sé si están entendiendo, incluso y me están escuchando. O sea, Como si estés eso hablando es solo, más o menos. totalmente, totalmente. Entonces, demostrar el interés, ese de prestar atención. Capaz no tengo muchas ganas o capaz, qué sé yo también estoy cansado, hablo de amigos o familiares, pero
sé que es importante para la otra persona, entonces intento demostrar de la mejor forma posible que me importa esa persona y que le estoy prestando atención. Luego, aceptar, obviamente, eso es algo que cuesta demasiado de aceptar la experiencia del otro, Ujú, de tener mente abierta a lo que el otro, lo que el otro está sintiendo, está viviendo. Muchas veces, sea psicólogo y, y más aún si sos familiar o cercano a una persona, que la otra persona te esté contando algo que le está haciendo muy mal y capaz vos no sientas que sea para tanto como se dice o para vos sientas que sea súper extremo a donde va. Entonces, aceptar que esa es la realidad o la experiencia de la otra persona que vos no podés juzgar porque vos no estás en los zapatos de esa persona. ujú. Entonces, creo que eso es súper importante para hacer el espacio seguro, como decía, y para validar. Después, otra cosa sería la de la identificar las emociones que siente el otro, también preguntarle, ¿está sintiendo tristeza, enojo, frustración por esto? Y también dar una respuesta empática sin aconsejar, porque muchas veces caemos mucho en el consejo también de querer decirle qué tiene que hacer la otra persona. Ujú, Y a veces lo más importante es decirle, hija, qué difícil la situación, o se nota que te está costando demasiado esto, y de alguna manera ofrecerle compañía nada más a esa persona, decirle, sabes que si necesitas algo, acá estoy, si quieres hablar, estoy acá, si quieres distraerte, podemos hacer tal actividad, o sea, siempre dejando de lado de que la otra persona decida qué es lo que quiere, porque capaz que la ujú, otra persona necesite estar sola o necesite, qué sé yo, salir o cosas así, pero que no sea como nosotros aconsejándole a esa persona qué tiene que hacer al final de cuentas. O sea, creo que eso es súper importante, ujú. como lo que dice, para crear ese espacio seguro para los hombres. Y, y todo esto es súper difícil, o sea, Claro. validar, como nosotros decimos, es súper difícil. Y la razón por la cual es tan difícil validar es porque nosotros mismos, en este caso, siendo cercanos a esa persona que está pasando mal, nosotros mismos no podemos lidiar con lo que nos hace sentir lo que el otro está pasando. O sea, nosotros queremos ayudar a la otra persona que ya no se sienta mal, resolverle su problema. Ujú, Y imagínate si es tu hermano, tu primo o tu mejor amigo. O sea, vos no querés que se sienta mal y claro. lo último que querés decirle es: está bien que te sientas mal, es súper difícil, ¿no? Porque decirle, no, mira, vos tenés tal Exacto. y cual razón, tenés que estar feliz, tenés que ser feliz también. O sea, es súper difícil para la otra persona lidiar con esa sensación, con esa emoción, con ese sentimiento. Estas estrategias que estás mencionando ya sería dentro de consulta, como para que la persona se sienta cómoda hablando. ¿Cuáles serían estas estrategias que podemos llegar a utilizar los profesionales de la salud como para demostrar que realmente va a encontrar este espacio en consulta cuando aún todavía no ha venido? O sea, todavía no llega esta persona a consulta. Nosotros sabemos que podemos brindar este espacio con estas estrategias que vos estás mencionando, pero ¿cómo le hacemos llegar eso a estas personas que aún no están llegando a consulta? ¿Qué estrategias Y, crees efectivas para eso? y realmente, bueno, yo siempre digo que las redes sociales hoy día son una oportunidad increíble, no solamente pensando en captar pacientes. O sea, obviamente, como cualquier trabajo, a nosotros nos importa que lleguen los pacientes para poder comprar o poder cubrir, mejor dicho, nuestras necesidades. Pero también entender que nosotros tenemos un rol que es el de moldear, por así decirlo, un poco la sociedad, cambiar un poco la Ujú. sociedad para que sea más común, o sea, más normal que un hombre pueda llegar a terapia. O sea, podemos compartir muchísimas cosas, podemos, eh, qué sé yo, compartir ventajas. Como tratar de erradicar esa estigmatización que hay de ir a terapia y mucho más con los hombres. Que Totalmente, sea desde totalmente, una edad compartir. temprana también. Sí, totalmente, crear campañas por redes sociales, esto que ustedes están haciendo, por ejemplo, es súper genial.
qué sé yo, combatir las creencias irracionales Ujú, a eso, por ejemplo, a mí me gusta hacer mucho de combatir ciertas creencias que muchas veces, incluso durante gran parte de nuestra vida, pues yo mismo me pongo de ejemplo que tuve en mi cabeza y ahora pienso, hija, que nada que ver, no tenía eso realmente. Entonces, ese tipo de posteos, de campañas de redes sociales combatiendo esas creencias que realmente no conducen a nada bueno, sino que es una forma muy estricta, muy cuadrada de vivir y que no ujú, ofrece ningún tipo de flexibilidad para que nosotros podamos ver qué es lo que mejor nos va, mejor dicho, cómo podemos llevar mejor la situación y no tener que centrarnos en cómo nos dijeron que tenemos que llevar una situación. Entonces, genial. eso. Y teniendo Mm. todo esto en cuenta, ¿cuáles vos ves que son los beneficios de que los hombres participen activamente en el cuidado de su salud mental? Ok. Bueno, el beneficio de cuidar la salud mental en sí es poder vivir una vida mucho más sana, poder vivir una vida que vos no sientas necesidad de escapar de esa vida, como se dice. O sea, creo que toda corriente terapéutica lo que busca es que la persona en sí se sienta bien, se sienta a gusto, se sienta con los recursos suficientes para afrontar cualquier situación de su vida. Entonces, creo que el mayor beneficio sería eso, vivir una vida mucho más sana y mucho más saludable, como quieran tomarlo. Ujú. En algún momento hablaste también sobre las emociones y el reconocimiento de las emociones. ¿Cómo ves vos eso de parte de los hombres específicamente? Porque en general nos cuesta reconocer esa emoción que nos lleva muchas veces detrás de un enojo, una ira, tenemos otras cosas escondidas que ni siquiera nosotros a veces nos damos cuenta. ¿Cómo ves en terapia que los hombres reconocen o no tal vez sus emociones? O si las identifican bien. Y bueno, creo que en general realmente yo al menos siento que por lo general a la sociedad en sí, a los pacientes en sí que llegan, les cuesta mucho reconocer sus emociones y muchas personas llegan con... Las personas que hoy día llegan a terapia ya llegan a terapia totalmente desbordadas por sus emociones, Ujú, principalmente. O sea, llegan porque ya no pueden tolerar la frustración, la tristeza. de acuerdo. Entonces, muchas veces incluso no identifican qué es lo que está pasando. Muchas veces llegan como, qué sé yo, por sus padres, hablando de adolescentes, por ejemplo, hombres en este Ujú, caso, por problemas de conducta, porque son muy contestones, porque tienen problemas de conducta, están irritables, etcétera, etcétera. Y uno, hablando un poco y estando en un espacio terapéutico, se encuentra con tristeza o con frustración o con otro tipo de emociones que los familiares no identificaron, pero incluso esa misma persona no ujú, estaba identificando. Yo al menos algo que noto mucho también en los hombres es el tema de la frustración. O sea, yo siento que por los pacientes que he atendido, la mayoría está frustrado por algún punto, por alguna situación de su vida, por algo que no se dio, ya sea por algún sueño o por alguna meta, o porque no puede ser independiente financieramente también, que ahí entra de vuelta la presión social de que vos sos hombre, tenés que hacer tal y cual cosa, tenés que proveer, eh, y que eso es reforzado constantemente, pero también frustraciones por sueños no logrados también. ujú. Nosotros vivimos en un país que es súper amante del fútbol y hay que tener en cuenta que los niños crecen queriendo ser futbolistas Ujú, durante toda su vida también. Y eso es una frustración que yo noto mucho también en los pacientes que llegan, ujú, que no saben cómo lidiar con eso, porque obviamente vos podés tener toda la intención, puedes hacer tu mejor esfuerzo, pero por una cuestión matemática que no todos pueden llegar al fútbol profesional, no se da y no saber qué hacer con eso
haberse enfocado solamente en eso y al final Ujú. no lograr lo que esperabas. Entonces, la Así frustración es. es algo que lleva bastante. Creo que me desvié un poco de lo que me preguntaste, No, 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 pero está súper bien, quería súper comentar un bien. poco de eso. Y quería pedirte permiso, Lía, para hacer otra pregunta, porque me quedó algo acá como, em, si, no sé si coincidirán ustedes y la pregunta es para los dos, no solo para Jorge, porque detrás de la frustración, por ejemplo, o de cualquier otra emoción, yo encuentro mucho miedo. Porque si bien yo estoy frustrada, o por lo menos voy a decir esto en el 90% de los casos, siempre hay un miedo escondido por ahí. Miedo a que no ser lo que yo me propuse ser, o miedo a no ser lo que mi mamá quiere que yo sea, pero siempre hay como un miedo escondido. No sé si ustedes coinciden conmigo. Sí, totalmente. Y justamente está la rueda esta de las emociones. No sé si conocen, ¿verdad? Y justamente el tema de frustración sale de ahí. Y muchísimas otras emociones, ¿verdad? Salen de ahí. Y es como que están las emociones básicas. Y si uno no va trabajando eso, como que ahí va generando una bola de nieve y Como que de van ahí viniendo surgen otras muchas otras cosas. emociones. Exacto, sí. Exactamente. Sí, totalmente, totalmente. El miedo a no lograr lo que Ujú. yo quiero, lo que yo esperaba, el miedo a, como vos decís, también defraudar a mi familia, etcétera, etcétera. Está súper ligado, así como dice Elía también. Bueno, y como ya nos estamos quedando sin tiempo, Jorge, yo agradezco muchísimo el tiempo que nos brindaste. Ha sido un gustazo conversar contigo. Ojalá podamos tener otra conversación igual más adelante. Lía, también muchas gracias y nos Gracias a los estamos dos. encontrando en cualquier momento. Dale, dale. Muchas gracias realmente a Gracias, ustedes. Jorge. Primera vez Nos que me vemos. animé a hacer algo así, entonces Súper. Te fue sacamos de tu zona de difícil. confort entonces. Totalmente, totalmente. Vamos Pero todos. fue agradable hablar de este tema.